En un vídeo anterior explicamos la técnica FUS de implante capilar y dimos a conocer las primeras investigaciones sobre las células madre. En esta ocasión presentamos la técnica FUE y ofrecemos nuevos datos sobre las células madre, así como sus diferencias con el PRP o plasma rico en plaquetas y los factores de crecimiento. Podemos adelantar los primeros resultados con pacientes que son muy prometedores y que van a suponer una revolución en los implantes capilares. Centro Capilar Belmar colabora con la clínica CFS de Barcelona, que se dedica exclusivamente a la cirugía capilar. La FUE podemos considerar que es la técnica más solicitada actualmente. La gran mayoría de los pacientes no quieren hacerse la operación con la técnica FUS, no quieren cicatriz en la parte de la nuca, no quieren pasar un posoperatorio molesto, muy molesto, como es el caso con la técnica FUS. El inconveniente con la FUE es que para hacer la operación es necesario rapar o toda la cabeza o por lo menos la zona donante, que sería esta zona de aquí, pero la mayoría de los pacientes ahora aceptan el hecho de raparse la cabeza y prefieren raparse que de hacerlo con la técnica FUS. Cuando empecé hace más de 15 años existía la técnica FUS. Me formé en Canadá, luego me formé en París para conocer esa técnica, y esa técnica consistía en retirar de la zona donante, de la zona de la nuca, un fragmento de tejido, de piel en este caso, que contenía los folículos pilosos. Esta herida se tenía que cerrar de alguna manera. Primero se cerraba con puntos quirúrgicos, luego pasamos ya a cerrarla con grapas quirúrgicas, y de esta tira de tejido obteníamos ya los folículos para poder trasplantar. Esta técnica, como muchas otras, tienen sus ventajas y sus desventajas. Desventajas es que hay una herida quirúrgica, una herida que se puede infectar, hay una tensión porque tú sacas un pedazo de un fragmento de tejido y luego tienes que cerrar el resto del cuero cabelludo, y esto implica una tensión, pero en aquel momento no había nada más. Posteriormente apareció la técnica FUE, que es cuando yo me fui a Grecia, y allí se presentó en el Congreso Mundial, se presentó una técnica que a todos nos sorprendió, y era que no existía extracción de tira de tejido, sino que se retiraban los folículos de la zona donante uno a uno, y esos folículos luego se procesaban y se implantaban en la zona receptora. Claro, las ventajas de esto fue una técnica innovadora porque no había cicatriz, no había tensión, no había que retirar puntos, no había que poner puntos ni grapas, mucho menos dolor, mucha menos inflamación y mucho menos riesgo de herida quirúrgica y de infección. Con la técnica FUE Nudens hemos conseguido reducir el tiempo de operación, hemos pasado de 2 días a 1 día, por lo tanto es más confortable para el paciente y sobre todo menos costoso. No es lo mismo hacer la operación en 2 días, o sea, hay que pagar los gastos de quirófanos para 2 veces, digamos, que hacerlo en un solo día. Por lo tanto, el precio es casi la mitad de lo que representaba con la FUE clásica, digamos. La célula madre capilar es una célula que es capaz de fabricar un folículo piloso. ¿Cómo lo obtenemos esto? Nosotros lo que hacemos es obtener células madre de la zona donante, y estas células madre, tal como indica la palabra, las ponemos en la zona receptora. ¿Por qué fabrica una célula madre digamos, un hijo en este caso? Porque es una célula capaz de replicar su código genético y su ADN. Este ADN es capaz de fabricar las mismas proteínas, es decir, acaba fabricando un individuo o un ser, llámalo como quieras, parecido, es decir, fabrica un hijo entre comillas. En el caso del folículo piloso lo que hacemos es lo mismo, obtenemos esta célula, la metemos en la zona a implantar y esto fabricará un nuevo folículo. Es un avance enorme comparándolo con la técnica FUE, y más si lo comparamos con la FUE clásica, la manual o la robotizada. En este caso perdemos el 100% de los folículos que se extraen de la parte de la nuca, y también si lo comparamos con la FUE Nudens, que es la que proponemos en la clínica CFS de Barcelona, para la cual
conseguíamos una regeneración de un 30 a un 40% de la zona donante. Por lo tanto, estamos hablando de una zona donante ilimitada. Estamos obteniendo folículos pilosos de donde realmente no había ninguno, que aquí está la gracia de las células madre, es decir, obtenemos células de la zona donante como siempre se ha obtenido, en este caso de la zona capilar donante, que es la nuca, y estas células las colocamos en sitios donde ya no existe posibilidad ni opciones de cuero cabelludo porque no hay folículos pilosos. Y esto está generando nuevos folículos pilosos, es decir, está creciendo pelo de donde ya ha dejado de haberlo. Vamos a poder realizar varias operaciones y vamos a poder operar a pacientes que hasta ahora no se podían operar porque no tenían suficientemente zona donante para hacerse una operación, por lo tanto van a poder acceder a la cirugía. Bueno, no es cirugía, para la cual la recuperación es muy rápida, no deja ninguna cicatriz, por lo tanto pues, es mucho más confortable para los pacientes y en 12-15 días como máximo está todo cicatrizado, no queda ninguna marca y el paciente puede hacer vida normal. Hay que diferenciar un trasplante de células madre y un tratamiento preventivo con PRP, plasma rico en plaquetas, o con factores de crecimiento. Son dos cosas completamente distintas. El PRP es el plasma rico en plaquetas y este plasma se obtiene de la sangre. Coges un concentrado de hematíes, los centrifugas y de aquí sacas tú un concentrado rico en plaquetas. Esto es un genérico. ¿Qué significa un genérico? Un genérico significa que es un tejido que fabricará tejido igual que el que hay. Es decir, el plasma rico en plaquetas lo que ayuda es a regenerar y lo que ayuda es a reparar. Por ejemplo, se utiliza mucho en cicatrices. Coges el plasma rico en plaquetas, lo inyectas en zona donde hay una cicatriz, donde hay que reparar un tejido y es capaz de hacerlo. Pero esto no significa que hará nuevo tejido, que es muy distinto. La célula madre sí que fabrica un nuevo tejido. El factor de crecimiento, tal como dice la palabra, también se obtiene del plasma, de la sangre, por lo tanto es un genérico, no es un factor de crecimiento capilar exclusivo, sino que es el tejido del ser humano y esto lo que hace es favorecer el crecimiento y de donde, digamos, ya hay allí una simiente, es decir, ya hay células en este caso. Por lo tanto, no hay que confundir factor de crecimiento ni confundir el PRP con lo que sería la célula madre. La célula madre sí que es capaz de regenerar, de crear, en este caso, no regenerar, perdón, de crear un nuevo folículo piloso y en cambio el factor de crecimiento y el PRP lo que hacen es regenerar una cosa que sigue estando allí, pero que por las características suyas se tenga que reparar o se tenga que favorecer algún crecimiento. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos dice, sí, nosotros hacemos trasplante de células madre. Un trasplante es un trasplante, no es una infiltración de líquidos o de plasma en este caso. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto, no dejarse engañar. No va a crecer cabello en zonas donde no hay si no implantamos o un folículo o células madre. Esperamos que este vídeo haya resuelto las dudas que se puedan tener con respecto a los injertos capilares. Son muchas las personas interesadas y satisfechas, y también las hay críticas que dudan de su eficacia. La filosofía de Centro Capilar Belmar es la de ser totalmente transparentes y proporcionar al paciente toda la información que nos requiera para su confianza y su tranquilidad.